Este tiempo que estamos también traspasando nuestro culto, nuestra adoración al Señor a través del YouTube, queremos enfatizar algunas cosas que van a ser como las partes más emblemáticas de la iglesia. Una de ellas el servicio, la otra va a ser misiones y evangelismo, estar siempre en esa actividad, y una última que va a ser adoración, porque necesitamos reunirnos, congregarnos, adorar al Señor, decirle lo que hay en nuestro corazón en términos de necesidad, pero también en términos de gratitud, y sentirnos hermanos, sentirnos iglesia, a pesar de que este tiempo nos ha ido encerrando, muchas veces encerrando más. A la medida que más pasa el tiempo nos sentimos como más encerrados, más hacia adentro, y nos empezamos un poquito como a desconectar. Pero el Señor nos ayude a tener una visión de apertura. Así que hay varias cosas que tenemos que ir compartiendo, pero vamos a hablar ahora acerca del pasaje que leyó nuestro hermano, y vamos a titularlo algo así como un poquito más allá, ¿no? Un poco más allá. Basado en esta experiencia que tenemos aquí del apóstol Pablo, él estaba, a manera de introducción del contexto de este pasaje, estaba en verdad muy ocupado. No es que Dios le hablara porque estaba en ese momento desocupado, estaba muy ocupado porque habían iniciado el segundo viaje misionero para ir a fortalecer las iglesias que ya habían establecido, y a las nuevas iglesias, nuevas comunidades, nuevas ciudades donde podían llegar. Entonces estaban en una situación ahí de muchísima actividad, algo bastante intenso, porque los viajes misioneros fueron pero muy, muy intensos. Y estaban en una ciudad que se llamaba Troas, es un pueblito así como Punta Arenas de costa, a orillas del mar Egeo, ahí en el lugar que a ellos les correspondía, y al frente, así que bien al frente, cruzando el mar, había un lugar que se llamaba Macedonia. Macedonia. Entonces, probablemente en ese viaje misionero ellos habían establecido un programa y un circuito de trabajo que les permitiera circular en ese sector, pero no cruzar el mar. Eso no era parte de su proyecto, no era lo que tenían contemplado. Pero en la noche, probablemente una noche después de las muchas actividades que ellos tenían durante el día, a Pablo se le habló, él escuchó, tuvo una visión, y se le apareció un varón macedonio que lo invita y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, sobre esa base estamos pensando un pasito más allá, algo más allá de lo que nosotros a veces tenemos pensado que podemos servir, que podemos dar y que podemos entregar al Señor. Algo más allá. Siempre hay algo más que podemos dar. Siempre hay algo más que podemos entregar. Bueno, a causa de esto va a cambiar todo un plan. Lo que tenían establecido de seguir ahí en la zona que se llamaba Asia Menor, y había muchas provincias en ese alrededor, va a cambiar porque van a decidir dar ese paso más y se van a embarcar desde Troas para cruzar hacia Macedonia. Ahora, eso significa, como ya dije, muchos cambios y esfuerzo y entrega, y probablemente quizás mayores gastos para ellos, porque lo que significaba navegar y cruzar el mar en ese lugar. Pero vamos a mirar qué es lo que estaba pasando. Esta persona dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. No hay ninguna otra indicación. El siguiente texto supone que la idea es evangelizar, pero no sabemos qué otra necesidad había allí en ese lugar o en la persona que estaba estableciendo este llamado. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que al otro lado del mar había una persona con necesidad. A veces nuestra vida cristiana es como muy encerrada. Cerramos el circuito con nosotros mismos, cerramos el circuito con nuestra familia y cerramos el circuito con nuestra iglesia, pero no vemos qué puede haber más allá, qué situaciones se viven más allá de nuestra propia experiencia, de lo que vivimos en una forma permanente en nuestra realidad personal. Entonces,
Lo que se va a descubrir, y Pablo se va a dar cuenta con sus colaboradores, que no eran los mismos del primer viaje misionero, es que detrás de ese mar había una persona con necesidad. Probablemente lo podemos aplicar a nuestra realidad, a lo mejor cruzando la calle, puede haber una persona con necesidad. Detrás de nuestra reja puede haber alguna persona con necesidad. O en otro lugar puede haber a alguien con necesidad. Y entonces este texto, pensaba, nos ayuda a descubrir que más allá de nuestra realidad a veces hay necesidad. La idea pasa a Macedonia y ayúdanos era entonces hacer un cruce físico real, tomar el barco para cruzar ahí en el mar. No sé realmente cuántas horas había que navegar para realizar ese cruce, pero era necesario hacerlo. Era necesario arriesgarse a eso para lograr el objetivo para lo cual Dios le estaba llamando. Amados hermanos, en el camino de la vida cristiana siempre vamos a encontrar a alguien con necesidad. Y tenemos que estar dispuestos y abiertos en nuestro corazón a poder colaborar y ayudar desde las distintas maneras que lo podamos hacer, a través de nuestra oración, nuestro acercamiento, nuestra preocupación, nuestra ayuda, etcétera, como pueda que sea. Pero siempre en la vida cristiana nunca vamos a dejar de tener a alguien o encontrar a alguien que no tenga una necesidad. Siempre vamos a encontrar a alguien con alguna necesidad y somos llamados a colaborar y ayudar. Pablo pudiera haber dicho, pero ¿para qué vamos a cruzar si aquí en este alrededor y en este contexto en el cual nosotros estamos hay muchas también necesidades? Claro que lo habían, pero allá era necesario que fueran. Siempre en nuestra vida cristiana hay personas que nos necesitan. A veces de cosas simples, no de cosas tan grandes como pensamos, a veces de cosas sencillas y de cosas que no nos damos ni cuenta, cómo podríamos ser un aporte. Probablemente esta persona no era la única necesitada, había muchos más, es probable que su familia, todos los que le rodeaban, el contexto y muchos otros más, estuvieran viviendo experiencias de necesidad allí. Que una sería escuchar el Evangelio, pero probablemente habían otras necesidades sobre las cuales podían ayudar. Después se va a descubrir cuando ya se establece una iglesia en este lugar, producto del trabajo y de este cruce, que eran comunidades muy pobres, eran iglesias bien pobres ahí, pero unas iglesias muy generosas que apoyaron mucho el trabajo del apóstol. ¿Cómo poder identificar dónde está la necesidad? ¿Cómo poder entender que Dios nos está necesitando para este tipo de necesidades de personas que realmente necesitan? La vida secular nos puede poner una venda y no necesariamente verla. Nuestras propias preocupaciones también quizás a veces no nos permiten mirar hacia lo demás, o también alguna de nuestra costumbre de no mirar más allá, puede ser que no lo veamos. Ahora, si en los días de Pablo había gente necesitada, hoy día también. Y hoy día estamos en un contexto donde se genera mucha necesidad y mucha necesidad, no solamente pensando en los términos materiales, estamos pensando en términos de soledad, términos de enfermedad y de otras cosas, de temores, porque es como algo del aire cósmico, que puede pasar, qué nos va a pasar, cosas así. Entonces hay necesidad y en esto podemos ser muy útiles para ayudar a aquellas personas necesitadas. Lo segundo que vamos a encontrar en este pasaje, que va a ser muy importante para nosotros, nos vamos a hablar a nosotros mismos aquí en esta idea del texto, es que dice que inmediatamente se programaron para cruzar, probablemente el otro día de la mañana, estar cruzando ahí esa parte estrecha del mar. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Disposición. Y este es un tema muy importante, cuán disponible estamos para Dios. ¿Cuánto puede ser nuestra disposición para tender la mano a otro, para tenderle la mano a otro y poder ayudar? La disposición. Y parece que aquí se habla de algo que es la disposición inmediata, una actitud inmediata de decir, sí,
vamos a ir, esto es importante, hay algo que Dios nos está hablando a nuestro corazón y no lo podemos dejar pasar. No puede quedar para la próxima semana, ni más adelante, ni el próximo mes. Al otro día estaba el equipo embarcado para ir a San Macedonia y poder entonces compartir. ¿Qué significa estar a disposición? Significa comprometidos con una causa. Y esto es importante para nosotros y para nuestra vida, es estar comprometidos con la causa, pero con la causa de Cristo. Porque nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra vocación que tenemos de servir al Señor va a bendecir a los demás, va a ayudar, va a fortalecer, va a aliviar ciertas cosas, va a poner esperanza, sobre todo cuando las personas ponen su vida y confianza en la persona de Jesucristo. No era un esfuerzo inútil, no era algo de una aventura emocional, de algo que estaba pasando muy rápido y no lo habían incluso internado muy bien para reflexionarlo, ¿no? Era una necesidad y había que hacerlo, y de esa manera entonces ellos lo estaban entendiendo y asumiendo. Y lo tercero que vamos a mirar es que Pablo y su equipo se sienten que son servidores de Dios. Y este es un tema de suma importancia para ellos, porque si ellos hubiesen sentido que eran solamente solidarios para ayudar a ciertas personas, que ellos eran en alguna manera compasivos para poder colaborar con algunos, habría sido solamente un tema. Pero Pablo y su equipo se consideraban servidores de Dios. Estaban ahí con esa visión clara en sus mentes y en sus corazones, que ellos estaban para servir, pero para servir a Dios. Y a través de eso, entonces, por supuesto, servían a las demás personas. Yo creo que en nuestro tiempo esto es muy importante, sentirnos servidores de Dios. No estamos sirviendo por una causa que sea solamente la iglesia, que seamos nosotros, o porque apreciamos mucho a ciertas personas, o porque nos da mucha compasión ver la condición de algunos que pueden estar sufriendo mucho más que nosotros, sino porque nos sentimos que somos servidores de Dios. Y como servidores de Dios, desde las cosas más pequeñas a cosas más grandes que podamos hacer, siempre van a ser de bendición. Dios nunca nos ha pedido que hagamos, solamente nos sintamos servidores de Él cuando hagamos cosas grandes, cosas magníficas, ¿no? Cosas de gran envergadura. Dios considera nuestro servicio desde lo más pequeño hacia arriba, desde lo más pequeño que podamos hacer, nos transformamos en servidores de Dios. Hoy día en nuestra sociedad es más humanista, entonces donde hay más humanismo hay menos ideas de Dios, hay menos necesidad de Dios. En este tiempo la sociedad es más secularizada, entonces hacer una sociedad más secularizada depende más de lo material, ¿no? Y por eso hoy día hay mucha gente que sufre, porque durante muchos años dependieron de cosas materiales, de lo material solamente para sus vidas, y al disminuirse muchas cosas de ellos y al no poder seguir avanzando en esas áreas, es indudable que se produce un conflicto. Y en lo secular se depende más también de lo científico, de lo humano, ya lo mencionamos, de cosas, de respuestas externas que puedan llegar hacia nuestras vidas. Pero cuando nos sentimos servidores de Dios, la gente puede percibir que hay algo distinto para sus vidas, que no es ni de lo humanismo, ni de lo secular, sino que es algo de Dios para ellos, para sus vidas. El hermano que hace la distribución de los almuerzos un día llegó con varias bolsas acá, porque una persona que se le entrega tenía cosas y él decidió donar todo lo que no estaba ocupando en ese momento, donarlo para que otras personas pudieran también ser bendecidas. Así que llegó como 3 o 4 bolsas de alguien que a lo mejor no tiene mucho, pero eso que tenía lo entregó, porque él se da cuenta que el acercamiento de la iglesia hacia él no es por intereses, solamente es por servir, para que él tenga algo, tenga en algún momento también algo diferente, porque es una persona sola, y de los hermanos y de todos los que están involucrados en ello.
Entonces somos servidores de Dios ante una sociedad con muchas necesidades. Servidores de Dios ante personas que a veces requieren de nosotros solamente nuestra oración o nuestra palabra de estímulo y de aliento. Entonces, Pablo y su equipo se animan y asumen la responsabilidad y dicen, vamos a ir allá, vamos a cruzar este mar. Eso es avanzar un poco más. Y yo creo que ese es el desafío para nosotros como iglesia, como hermanos. Yo les decía, el Señor ha estado proveyendo y hemos hecho muchas cosas, pero en muchas áreas de nuestra vida como creyente y como iglesia podemos ir más allá todavía, plantearnos metas mayores porque estamos confiando en el Señor y sabiendo que yendo más allá vamos a encontrar personas con necesidades. Para cerrar esto, quiero contarles que Pablo cruzó hacia allá. Llegaron ahí, no se habla más de este varón macedonio, solamente dice que fueron para allá, no se cuenta nada de su historia, ni que lo conocieron allá, está en el libro de los Hechos, cuando le habla, pasa a Macedonia y ayuda, no hay ninguna otra indicación más. Pero allí encontraron a muchas personas y se estableció al otro lado del mar una iglesia que se llamó Filipos. ¿Han escuchado hablar de la iglesia de Filipos? La carta filipense, ¿no? Ahí está indicado todo. Se estableció esa iglesia. Más allá una iglesia que se llama Tesalónica, más allá una iglesia que se llama Berea, más allá una iglesia que se llama Corintio, que ya estaba en Corintio, y también en Atenas. O sea, comenzó a crecer la palabra del Señor en otros lugares donde antes no había llegado. Se transformó ese cruce en una tremenda bendición. Fue realmente algo que yo estoy seguro llenó la vida de los apóstoles, de Pablo y sus colaboradores, pero más que nada llenó las vidas de las personas que recibieron al Señor. O sea, un pequeño desafío y un esfuerzo más permitió que muchas personas conocieran a Cristo. Por eso les hablaba al comenzar, un paso más, algo más adelante. Hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir poniendo nuestras vidas en las manos del Señor para que Él nos pueda utilizar, para que podamos sentirnos que somos verdaderamente servidores de Dios y que tenemos un mensaje muy importante que entregar, una ayuda que no está centrada solamente en eso, sino en el deseo de que Dios sea glorificado, que el nombre de Cristo sea glorificado y que las personas puedan conocer mucho más. En la realidad de nuestros días, no vamos a cruzar el estrecho para hacer algo nuevo, a menos que sea algo muy necesario, pero en los alrededores nuestros tenemos personas con necesidad, que necesitan del Señor, que necesitan de nuestra oración, que necesitan de nuestro apoyo, donde podemos ser servidores de Dios, donde podemos ser esos instrumentos para que el nombre del Señor sea glorificado y en el corazón de las personas puedan hacer la esperanza, la seguridad, ¿no? En nuestros tiempos, en nuestro país igual estamos viviendo tiempos que no son fáciles, en el contexto de la pandemia, en los contextos sociales, que no son fáciles, que son tiempos difíciles, ¿no? Pero nosotros estamos confiando que como servidores de Dios podemos llevar este mensaje de esperanza. Así que, amados hermanos, el desafío hoy día es a no quedarnos, sino a seguir avanzando, porque esa es la idea aquí en este texto, es seguir avanzando. Por eso a Pablo se le habla en la noche y se le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, es seguir avanzando, es ir dando pasos, es ir más allá y acercarnos a las personas que tienen necesidad, a las personas que necesitan. Esperamos que el Señor siempre nos ayude para ser así servidores de Dios. Y me llama la atención en el pasaje la espontaneidad con la cual ellos hacen la acción en forma inmediata y comienzan a preparar todo y se trasladan hacia el otro lugar. Una tremenda disposición, un amor por aquellas personas, un corazón muy, muy abierto, muy dado por ellos para llegar allí, compartir, estar con ellos, vivir experiencias nuevas, vivir experiencias con ellos, sentir que también son personas y sentir que en el tiempo son hermanos en la fe, que pueden compartir esa misma experiencia. Hace 2 meses estamos enviando
unas cajas de alimentos a la Villa O'Higgins. Pero hay una abuelita que tiene varios años, más de 80 años, más de 80, quizás mucho más, y ella cada vez que le llega, toma su celular y me llama. Pero es impresionante la alegría de ella, da gracias y agradece por todo, y uno piensa, ¿cómo algo así tan pequeño puede alegrar tanto un corazón? Más si se trata de la obra del Señor, ¿cómo el Señor a través de nuestras vidas puede alegrar el corazón de las personas? Puede despertar la alegría en un marco a veces de tristeza, de desesperanza, de no sentirnos libres por la situación que vivimos, que no podemos hacer lo que antes hacíamos, que ahora tenemos limitaciones y estamos en espacios mucho más reducidos. Pero cuánto alegra el corazón, pequeñas cosas de algunas personas. Y esta abuelita es como manifiesta toda su alegría y agradece y sonríe en el teléfono y una vez me mandó una foto para que la conociera, una abuelita de más de 80 años. Pero muy feliz de eso. Nuestra vida, cuando somos instrumentos de Dios, podemos alegrar muchos corazones. Podemos alegrar la vida de personas que no tienen alegría, alegrar la vida de corazones que están decaídos, alegrar la vida de personas que han pasado por amarguras, amarguras grandes en muchas situaciones de lo que hoy día se vive, pero podemos alegrar sus corazones. Así que el Señor nos ayude a dar ese paso más para poder alegrar otros corazones y otras vidas, para poder llevar esta alegría y este gozo de ser servidores del Señor.